Bueno, hoy vamos a escuchar las propuestas de dos candidatos al Congreso para estos comicios. Además, les vamos a hacer algunas consultas de coyuntura que va a ser importante conocer su punto de vista respecto a lo que está pasando el país sobre la pandemia, inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y otros temas. Vamos a presentar a nuestra primera candidata que la tenemos en el estudio. Ella es la doctora, es abogada Katy Cachay. Ella es candidata del Partido Renovación Popular con el número 6. El candidato a la presidencia de este partido es el señor Rafael López Aliaga, y también nos acompaña a través del Zoom el candidato Manuel del Águila con el número 15. Ahí lo tenemos en pantalla. Él es candidato al Congreso por Victoria Nacional, quien representa este partido, y que candidatea a la presidencia es el señor George Forsyth. Les voy a explicar un poco la dinámica para poder entrar ya al terreno de las preguntas. Van a ser 3 preguntas en este primer bloque, cada uno tiene 2 minutos para contestarla. Así que vamos a empezar hablando un poco de la economía, que se ha visto visiblemente dañada por la pandemia y que ha dejado además millones de desempleos. Más del 70% está en condición de informalidad, sueldos recortados y otras cosas que han venido afectando seriamente, y con la segunda ola se está esto agudizando. ¿Qué propuestas van a plantear respecto a este terreno? ¿Cambiarían o modificarían los regímenes laborales vigentes, por ejemplo, para atacar la informalidad? ¿Está como parte de sus propuestas o como propuestas del gobierno de cada uno de los partidos? Vamos a empezar con las damas, ¿les parece? Doctora Cachay, adelante, le escuchamos, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la otra parte que está presente acá con nosotros. Hemos tenido un cambio de último momento porque la señora Sigrid Bazán iba a estar acá. Pero bueno, respecto al tema de la economía, lo que debemos indicar y hacer incidencia es que no debemos tener gastos recreativos como lo ha hecho y recién el día de ayer se ha hecho público, que el gobierno actual de Sagasti ha gastado más de 30.000 soles en tortas y cupcakes. 30.000 soles que probablemente pudieron haber sido usados para la adquisición de vacunas. Las tan cuestionadas vacunas que no sabemos ni siquiera cuánto cuestan, porque aparentemente para el gobierno de turno transitorio debe ser un secreto comercial. Lo que nosotros vamos a hacer a través de Renovación Popular es eliminar ministerios, fusionar algunos para que eso nos genere un presupuesto adicional. Ese presupuesto nos va a permitir destinar definitivamente a los ministerios que realmente deban funcionar, como el tema de lo que es el Ministerio de Salud. La economía actual es la peor que tenemos desde el año pasado con el señor Vizcarra, dado que dispuso diversos bonos que hasta el día de hoy no sabemos a dónde llegaron. Tampoco sabemos a dónde llegaron las tablets, tampoco sabemos cuál es la inversión que hicieron y dónde está actualmente todo ese dinero que se dispuso del Estado peruano. En ese sentido, lo que nosotros queremos en temas económicos es generar mayor presupuesto y poder destinarlo para toda una reestructura del Estado y destinarlo a sector salud, seguridad ciudadana, que son ahorita los más impactados con la pandemia. Perfecto. Bien, ya que con los segundos que le quedan quería consultarle sobre lo que ha mencionado, ¿no? Eliminar ministerios o fusionar algunos. ¿Cuáles fusionaría? ¿Cuáles eliminarían? Vamos a tener el Ministerio de Alimentación, que sería una fusión, por ejemplo, del tema del Ministerio de la Producción con Agricultura, por ejemplo. Vamos a tener un Ministerio de Seguridad Ciudadana, seguramente se fusionará Defensa y Ministerio del Interior. ¿Qué ministerio ya no iría? Ministerio de Cultura definitivamente no iría como un viceministerio dentro de lo que es educación. Y como te digo, la idea es fusionar lo que tenemos y que sí funcione. Perfecto. Muchas gracias, doctora Cachay. Vamos ahora a escuchar al candidato del Águila con la misma consulta, planteamientos en materia económica y laboral también. Lo escuchamos. Sí, buenos días, Catherine, muchas gracias. Buenos días a la señorita candidata. En principio yo soy bastante positivo porque yo creo que el hecho de ya empezar a tener vacunas este año nos da un alivio para poder reactivar la economía cuando lleguemos al gobierno. Es importante señalar que debemos preparar el camino para impulsar los grandes proyectos mineros que han quedado rezagados, no solo a través de la pandemia, sino por diversos conflictos sociales, pero que
estos proyectos van a generarle al país, y es un buen alivio también poder ver que el precio de los metales está subiendo, sobre todo el cobre, y eso va a incentivar mucho que nuestro país tenga esa posibilidad de reactivar su economía. Yo soy bastante positivo en ese sentido y creo que una de las funciones de este gobierno, o del gobierno de Forsyth y de Victoria Nacional, es reactivar estos grandes proyectos mineros. A nivel laboral, desde nuestra propuesta debemos impulsar y mejorar y regular además el trabajo remoto y el teletrabajo, y para ello nosotros tenemos una propuesta de transformación digital, porque sin conectividad, sin arquitectura digital y sin infraestructura digital es imposible tener mejores condiciones laborales y de conectividad para todos los peruanos. Hemos visto en esta pandemia cómo hemos sufrido de la calidad de la conexión y lamentablemente solo tenemos acceso el 40% de los peruanos a conectividad de Internet y la calidad es pésima. Entonces es importante también mejorar esa infraestructura a nivel de conectividad de Internet. Necesitamos instalar más de 12.000 antenas y ese es un compromiso del próximo gobierno, y junto con el sector privado vamos a impulsar, porque miren, en plena pandemia se dieron 2 decretos legislativos cuando se le dio facultades al gobierno del señor Vizcarra, y en lugar de incentivar la mejora... Tiempo, señor del Águila. Disculpe que lo corte. Tenemos que respetar los tiempos. Le agradezco por la respuesta en esta primera pregunta y vamos a pasar con la siguiente. Justo nos hablaba un poco del tema de la tecnología y la conectividad, que ha sido un dolor de cabeza en esta pandemia, ¿no? Y dicho sea de paso, miles de niños han perdido el año escolar. En zonas rurales, por ejemplo, no tienen internet. En ese sentido, ¿qué propuestas van a llevar al Congreso de la República en torno a la educación y a esta brecha que se ha evidenciado en el terreno tecnológico durante la pandemia? Doctora Cachay, la escuchamos, 2 minutos. Sí, bueno, en lo que se refiere al tema de educación específicamente, compartimos en parte la posición del otro partido, en la medida que necesitamos definitivamente Internet para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Es increíble que nos manden a cuarentena, que digamos que los niños no van a asistir a clases presenciales y prácticamente decirles que tienen un año perdido, porque ya sabemos que ni siquiera tenemos luz ni agua en poblaciones rurales. Es más, acá en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, que estuve el día de ayer, tampoco tienen ni luz ni agua. Entonces pedirles internet de un momento a otro pues es un poco irónico, cuando no tienen ni siquiera las necesidades básicas. Vamos a tener internet satelital, no vamos a instalar las antenas que refiere el otro candidato, pero sí creemos que el internet satelital viene a ser mucho más económico y además va a llegar definitivamente a todos los demás. Pero no solamente necesitamos eso, sino que además del internet debemos proporcionarle tecnología a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que puedan tener acceso real a la educación. Ahora, ¿queremos una reforma educativa? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que volver a Historia del Perú, no se dicta actualmente. Tenemos que enseñarle a nuestros niños respeto, solidaridad. ¿Para qué? Para que estos niños más adelante sepan lo que es respetar a un ciudadano a pie, para que evitemos la delincuencia. ¿Dónde está la educación cívica que antes se enseñaba? No nos enseñan. Y lamentablemente eso está generando que muchos chicos salgan y no sepan lo que es la realidad y sea un habitante más en el mundo, más no un habitante peruano. Necesitamos regresar a nuestros orígenes, necesitamos volver a lo que es la historia del Perú, como lo vuelvo a repetir, para que podamos recién formar una identidad con nuestro territorio peruano. Perfecto, muchísimas gracias, candidata Cachay. Vamos ahora a escuchar al señor del Águila con la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizar una educación de calidad que está visiblemente dañada y poder lograr que la tecnología, el acceso a Internet llegue hasta el último rincón del país? Señor del Águila, tiene 2 minutos. Sí, mira, nosotros proponemos un plan de alfabetización digital a nivel nacional. Es importante para eso tener conectividad. Y hay que diferenciar las antenas, que es un proyecto para aquellos que sí tenemos Internet, pero lo que tenemos es que mejorar la calidad de la conectividad a Internet, y diferenciar con aquellos que no tienen Internet. Hay más de 5 millones de personas de centros poblados y centros rurales alejados de la conectividad, y ahí sí tenemos que usar el Internet satelital para garantizar la educación y la alfabetización digital. Si no tenemos ciudadanos digitales,
es difícil tener acceso a los servicios de salud, educación y trabajo. Por eso es fundamental asegurar este derecho, que es ya como un derecho humano, porque sin conectividad no puedes acceder a los demás derechos fundamentales. Nuestra propuesta va a ser en mejorar la calidad del Internet y conectar a esos 5 millones de peruanos que no tienen Internet a través del Internet satelital. Hay que saber diferenciar en ese sentido. Y por eso es que debemos crear también todas las condiciones para tener ciudadanos digitales, porque si no, no importa si tengamos conectividad, no vamos a usar esas herramientas. Y para eso el Plan Nacional de Alfabetización Digital va a estar liderado por estudiantes de colegios que sí tienen acceso a la infraestructura digital, que van a hacer junto con las municipalidades y a través de kioscos itinerantes poder llegar a todo el país alfabetizando digitalmente y haciendo de nuestro país realmente un país próspero, seguro y con mucha educación de calidad para todos los peruanos. Listo. Bueno, quedan 20 segundos todavía. Si no tiene más que agregar, vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, la tercera pregunta para también 2 minutos más. La corrupción es un cáncer en nuestro país. Lamentablemente esto continúa. Sin embargo, hay propuestas de diferentes partidos que hablan de la lucha contra la corrupción. Empezamos ahora cambiando un poco el orden. Señor del Águila, ¿qué propuestas van a plantear de llegar al Congreso para luchar contra la corrupción en el país? ¿Conmigo? Sí, empezamos con usted ahora. Tiene 2 minutos. Miren, la corrupción que se lleva de nuestro tesoro público más de 10.000 millones de soles al año es un problema que viene de índole educativo, cultural, social y está en todas las esferas, y hemos visto todos los escándalos de corrupción que no solamente proviene del sector público, sino ha provenido del sector privado. Entonces, para eso nosotros necesitamos sí tener una población mucho más educada, mucho más informada, con valores de familia, con valores de ética y moral, y saber que la pobreza es un problema que también arrastra la corrupción. Para eso nosotros obviamente tenemos que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en tener acceso a agua, a desagüe, porque no podemos decir vamos a luchar contra la corrupción si es que no resolvemos primero los principales temas básicos de agua, de conectividad, de saneamiento, de educación y de salud. Hemos visto en esta pandemia cómo nuestro sistema de salud, que ya estaba colapsado, entonces no podemos seguir con este sistema de salud y tenemos también que mejorar. Luchar contra la corrupción para nosotros es luchar contra la pobreza y tenemos que asegurar esos servicios básicos. Asimismo, el tema de transformación digital ayuda y también es transversal a todos los temas de lucha contra la corrupción, porque va a ayudar a transparentar todos los datos a nivel público y también en relación con las empresas privadas. Es importante entonces que todas las empresas públicas y todo el sector público maneje la información con datos abiertos para poder saber cómo se están realizando los procesos de licitación pública. Correcto. Y los ciudadanos tengamos la posibilidad de saber cómo se están llevando estos procesos y si hay realmente transparencia. Listo, señor del Águila, muchas gracias. Hemos escuchado ya su respuesta y la misma consulta en materia de lucha contra la corrupción para la doctora Cachay. Le escuchamos. 2 minutos también. Gracias. En lo que es lucha contra la corrupción, lo que proponemos es crear la Central contra la Corrupción, CCC. Es lo primero que vamos a hacer. 28 de julio, lo primero que hará Rafael López Aliaga como presidente, va a expulsar a Odebrecht de este país. ¿Por qué? Porque nos ha generado mucho, pero mucho retroceso en lo que es la economía. Ahora, no hay que olvidar que el día de ayer SUNAT ha publicado de que el acuerdo que hizo los fiscales con este tema del abajato y todo lo demás, ha indicado que este acuerdo es inconstitucional, que no se ha o no ha primado y se ha vulnerado el derecho al debido proceso porque no han participado las instituciones que debieron entrar en contienda para la decisión de este acuerdo tan controversial y que tan dañino es para nuestro
para nuestro país. Lo primero que haremos es expulsar a todos los corruptos, los vamos a votar del país, no los queremos más acá, no nos suman, nos restan definitivamente, no vamos a tener más APPs, ya está comprobado que no funciona acá en Perú ni en otros países. Y definitivamente, concuerdo con lo que dice el candidato, necesitamos que nuestros niños se inculquen en valores. Esta reforma es global. No podemos decir expulsamos a Odebrecht y olvidarnos de inculcar valores en nuestros niños. Tenemos que dejar un legado para, como gobierno, como Congreso, dejar un legado para estos niños y estos adolescentes que necesitan sí o sí saber lo que es ser solidario, lo que es ser respetuoso. Necesitamos definitivamente inculcar los valores, hacer una reforma educativa, pero lo primero y primordial es expulsión de Odebrecht. Desde el momento en el cual asuma Rafael López Aliaga, el 28 de julio, saldrá esta empresa de nuestro país. Listo. Para esta siguiente consulta le voy a dar solo un minuto a cada candidato para que nos dé su postura sobre un tema que seguramente se va a discutir en la próxima legislatura y que viene generando mucha polémica, y es respecto a la despenalización del aborto. Vamos a empezar con usted, doctora Cachay, que es de Renovación Popular, que se ha manifestado abiertamente como un grupo pro vida. ¿Cuál es la postura del partido frente a este tema? La postura definitivamente del partido es que el aborto no puede darse bajo ningún supuesto. Estamos hablando de una vida, estamos hablando de un niño que tiene ADN propio, un niño que tiene probablemente, y puede pasar que tenga una sangre o tipo sanguíneo diferente al de su madre, que tiene sus propios órganos. Entonces no podemos hablar o no podemos engañar a la gente al decir de que no hay vida. Desde el primer día, desde la concepción, ya hay vida. Estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de una persona que probablemente al momento de nacer vaya a ser niño, vaya a ser hombre, pero desde la genética ya se formó y ya está. Esto no es un tema religioso, esto no es un tema con la Biblia, esto no es un tema con Dios. Esto es un tema científico, ya lo ha dicho la genética, ya lo han dicho los biólogos. Esto es un asesinato. Y esto de la interrupción del embarazo no puede darse, el embarazo no va a continuar, simplemente se extingue la vida de un niño a través de la decisión de una madre, que es un asesinato flagrante. Perfecto, doctora Cachay. Vamos a escuchar ahora la postura del candidato del Águila. ¿Coincide, está de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Cachay, o cuál es su postura frente a este tema? Yo creo que la decisión de abortar o no, eso solo le compete a las mujeres. Las mujeres es su cuerpo y deben decidir en qué momento toman esa decisión, y yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es acompañar la decisión que tomen las mujeres respecto a abortar o no. ¿Por qué? Porque lo único que estamos generando, restringiendo la libertad de tomar decisión de las mujeres, es que cuando la tomen se vayan a lugares clandestinos y pongan en riesgo su vida, además de toda su salud. O sea, por eso mi postura en concreto es que yo estoy a favor de la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Con respecto al aborto, si a mí me preguntaran si yo estaría de acuerdo en que mi pareja aborte, no lo estaría. Tomaría una decisión concertada con ella. Pero si las mujeres desean decidir y ser libres para ello, yo creo que el Estado debe garantizarles esa posibilidad para que lo hagan de la mejor manera y mejores condiciones sanitarias. Tiempo, señor del Águila. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Ahora vamos a pasar un bloque, especie de ping-pong. Solamente les voy a pedir que respondan con sí o con no. No va a haber opción para poder fundamentarlo, lamentablemente, por una cuestión de tiempo. Así que las respuestas de a las siguientes preguntas es solo sí o no. ¿Debería legalizarse la marihuana como uso recreacional, doctora Cachay? No. Señor del Águila. ¿Perdón? La pregunta, para que responda con sí o con no, ¿debería legalizarse la marihuana como uso recreacional? No. No, correcto. Coinciden entonces en la misma respuesta. Siguiente pregunta. Bueno, a pesar de que la Premier ha dicho de que es un compromiso del Estado garantizar las elecciones para este 11 de abril, igual sigue la recomendación por algunos especialistas de la salud respecto a que si la pandemia se recrudece, debería pues postergarse. De ser así, ¿ustedes estarían de acuerdo con que esta se postergue, doctora Cachay? No. No. Señor del Águila. No estoy de acuerdo. No, ok.
Siguiente consulta. Ahora sí, apelando a su completa sinceridad. Del 1 al 10, ¿cuánto conocen, cuánto han recorrido el Perú? Doctora Cachay. 7. 7. 9. 9, señor del Águila. Ahora, una pregunta apartada. ¿Han recorrido el Perú a partir de la campaña o desde antes ya han ido conociendo al Perú profundo? Desde antes. Desde antes. Señor del Águila, ¿usted? Sí, he trabajado en COFOPRI, en titulación de la propiedad, y he recorrido todo el país en ese trabajo hace muchos años. Tengo más de 15 años de experiencia profesional. Ok. Bueno, esta última pregunta sí es para que puedan un poquito explayarse y van a tener 3 minutos cada uno y tiene que ver con sus propuestas, las propuestas que consideran más urgentes, ¿no? Las que plantearían en primer lugar de llegar al Congreso de la República. Esta vez le voy a dar el tiempo al candidato del Águila de Victoria Nacional para que en 3 minutos nos diga cuáles van a ser sus propuestas prioritarias de llegar al Congreso de la República. Adelante. Señor del Águila, empezamos con usted, sí. Miren, básicamente yo quiero que todos los electores puedan tomar una decisión sobre propuestas claras y lo que quiero impulsar es una transformación digital en el país. Parece que estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a ver si arreglamos ese tema y vamos a escuchar primero a la doctora Cachay sus principales propuestas y por qué deberían votar por usted. Bueno, yo hago un llamado a todo el público peruano. ¿Por qué votar por mí? Porque yo quiero trabajar. No quiero ir a estar pensando en otras cosas, no quiero ir a dormir, no quiero ir a estar gastando presupuesto del Estado en otras cosas. Yo quiero trabajar por mi país. Quiero hacer un bien a mi país y quiero dejar un legado, porque ahorita el país ha sido muy tocado por diferentes temas. ¿Qué es lo que queremos hacer a través de Renovación Popular y particularmente como Katy Cachay? Vamos a formalizar a los emprendedores. Debemos darle mayores facilidades tributarias. Necesitamos que estos emprendedores no tributen los primeros años. Definitivamente ahorita decirle a un emprendedor que tribute es matarlo económicamente. Es más, para formalizarse, por lo menos requieren 1.000 soles. Hay que pagar notario, hay que pagar registros públicos, hay que pagar abogados y además hay que pagar contadores, lo cual ahorita es bastante complicado por la economía que tenemos. Más adelante, seguramente de acá a 3 años, cuando ya tenemos una economía estable con Rafael López Aliaga, sí deberán contribuir porque es el deber de todo peruano. Ahora, también necesitamos reconocer los derechos de los animales para que después no veamos como candidatos del otro partido pateando perros, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de animales que son sintientes. Definitivamente, si yo pateo un perro, el perro siente, al perro le duele. Necesitamos reconocer los derechos a nivel constitucional de los animales. No tenemos un reconocimiento constitucional, por eso es que la ley de maltrato animal no funciona. Con lo que vamos a hacer como Katy Cachay es reconocer los derechos de los animales a nivel constitucional para definir como necesidad pública que se esterilicen a los animales, que se castren a los animales, que se les brinde vacunas también a los animales. Yo ahorita no voy a estar hablando mucho del tema de coronavirus porque yo sé que el coronavirus va a pasar, ya están las vacunas, solamente hay que ver cuál es más efectiva, pero sí quiero ver el tema de necesidad pública en este aspecto para el tema de los animales. Salud mental. Necesitamos definitivamente hacer una reforma en lo que es salud. Hay muchos peruanos que actualmente por el tema del COVID se han visto enfermos a nivel mental. No solamente a nivel físico, sino también la salud mental viene a ser muy importante. Reforma educativa. Necesitamos historia, necesitamos valores, necesitamos educación cívica. Necesitamos también reconocer a aquellos grupos que actualmente están siendo discriminados. Sí, queremos reconocer una ley de unión solidaria que engloba lo que es la unión civil para reconocer la unión de patrimonios de personas, por ejemplo, del mismo sexo, que sí lo queremos hacer a través de Renovación Popular. Muchos nos catalogan como conservadores, pero en realidad no lo somos. ¿Qué más queremos hacer a través de Renovación Popular? Queremos hacer unas centrales de compra para que el agricultor pueda disponer de toda su producción a favor del Estado, el Estado le pague un precio justo y que no venga nuevamente la empresa a ponerle los precios que se le dé la gana por los pisos. Gracias.
Bien, candidata Cachay, ahí hemos escuchado sus propuestas. Vamos a darle pase ahora al señor del Águila. Tiene 3 minutos para que nos diga por qué los peruanos deben votar por usted y cuáles son sus principales propuestas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en principio yo apuesto por una transformación digital en todo el país, porque ya la transformación digital y la tecnología no solo es comunicación, es acceso a derechos como la salud, el trabajo, la educación. Entonces, si no estamos conectados los peruanos y no tenemos una buena calidad en el Internet, va a ser difícil que podamos recortar esa brecha de desigualdad que tenemos en el país. Entonces, para ello, tenemos que impulsar, junto con el sector privado, a poder poner más antenas. Tenemos un déficit de 12.000 antenas a nivel nacional para mejorar la conectividad, aquellos que ya tenemos conexión a Internet. Y el Internet satelital para más de 5 millones de peruanos que viven en centros poblados y rurales. Además de eso, yo propongo que se regule mejor este trabajo remoto, donde los trabajadores públicos se han sacado el ancho en plena pandemia para seguir haciendo que el Estado funcione mejor desde sus casas, asumiendo esos costos de ¿qué? De laptops, de energía, de Internet, y eso nadie les ha reconocido. Por eso yo lo que propongo es que se regule mejor el trabajo remoto, porque ya tenemos una ley de teletrabajo que sí reconoce mejores condiciones para los trabajadores y sobre todo el sector público. Deben tener un bono, un bono de 500 soles. Vamos a impulsarlo con el gobierno para que estos trabajadores se les pueda reconocer todos los gastos que ellos han asumido en plena pandemia al trabajar desde sus casas. También propongo, a nivel de seguridad ciudadana, que es importante para luchar realmente con esta lacra social, es que los que se forman en nuestra Policía Nacional realmente deben tener una formación de calidad. Tenemos que asegurar que nuestros policías, nuestros estudiantes, nuestros alumnos que ingresan a las escuelas policiales realmente tengan el perfil para podernos brindar un servicio de calidad. Esa es la base fundamental de la seguridad ciudadana que queremos. Si no formamos bien a nuestra policía, difícilmente vayamos a tener realmente una seguridad de calidad para los ciudadanos. Y en eso tengo que insistir que debemos mejorar las escuelas con una educación de calidad, educación en valores y sobre todo el ingreso. ¿Quiénes ingresan a las escuelas policiales? Además, lo que también tenemos que reformar es el sistema de salud. Un sistema de salud que prácticamente se comportan como islas. Y para eso tiene que haber un solo sistema de salud que asegure la salud de calidad a todos los peruanos, sin importar condición social, ningún tipo de otra índole. Muchas gracias y recuerden votar por el 15 de Victoria Nacional. Bien, se ha cumplido el tiempo para ambos. Quiero agradecerle a la doctora Katy Cachay, ahí la vamos a ver en pantalla, y al señor Manuel del Águila por habernos acompañado. Gracias por su tiempo, todos los éxitos en esta campaña. Ahí los estamos viendo. Katy Cachay es candidata al Congreso por Renovación Popular con el número 6 y Manuel del Águila con el número 15 por Victoria Nacional. Una vez más, todos los éxitos en la campaña. Vamos a ver si más adelante, conforme se va dando esta contienda, los tenemos nuevamente con nosotros. Bien, así cerramos el bloque Elecciones 2021.